Nos acompaña en el estudio Juan Carlos Barrena, nuestro compañero de la redacción de política, que como periodista conocía muy bien a Helmut Kohl porque trabajó en Alemania durante los años en que Kohl fue canciller. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Me imagino que tendrás una mochila llena de anécdotas de esa época. ¿Con cuál o cuáles te quedarías tú? Bueno, la verdad es que 16 años de gobierno dan para mucho. Yo tuve la suerte de llegar a este país pocos meses antes de que Helmut Kohl llegara al poder. Quizás a mí lo que más me impresionó siempre de Helmut Kohl era su capacidad de acercamiento, su capacidad de convicción con otros estadistas. Helmut Kohl era un hombre muy entrañable, era un hombre que sabía ganarse a la gente y lo hacía además con un método que quizás resulte un poco femenino. Helmut Kohl lo hacía con el estómago. El amor llega siempre por el estómago, se dice, ¿verdad? Sí. Acostumbraba a llevar a sus invitados siempre a su pueblo, a su casa, a su región, al Palatinado. Y no había ninguno que pudiese quedarse sin probar una especialidad gastronómica de la zona que se llama Saumagen y que es una tripa de cerdo rellena. La probaron muchísima gente, desde Gorbachev hasta Ronald Reagan, pasando por el rey de España o François Mitterrand. Es una especialidad muy culinaria, un poco particular, porque es una tripa rellena de muchas cosas, como de las sobras de la matanza o algo así, ¿no? Pero cuando está preparada resulta que está muy rica, ¿no? O sea, que de ahí quizás esa sintonía con líderes políticos de otro signo, ¿no? Por el hecho de las relaciones personales. Quizás deberíamos destacar aquí la amistad que le unía al socialista François Mitterrand, como veíamos en el informe, una amistad que realmente acabó impulsando decididamente las relaciones franco-germanas. Sí, Kohl no miraba ideologías, a Kohl le daba igual cuál fuera tu ideología si conseguía entenderse contigo. Me refiero a otros estadistas. Es el caso de Mitterrand, que por supuesto era un socialista, pero también Gorbachev, que era el representante de un país comunista como era la Unión Soviética entonces, ¿no? O incluso de Felipe González, que era un político socialista español, presidente del gobierno y con el que también tuvo una gran amistad. Ese no era objeto para Kohl, no era ningún problema para Kohl poder entenderse con la gente, da igual la ideología que tuviera. Le interesaba mucho más el contacto personal, el estrechar lazos sin grandes complicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Felipe González, yo me acuerdo que tuvimos aquí un embajador español que hacía contrabando de jamones. Quizá no deberíamos decir eso. Porque al señor Helmut Kohl le gustaban mucho los jamones ibéricos españoles y Felipe González se preocupaba de que le llegaran puntualmente. Lo que son las relaciones personales. Decíamos que su carrera política terminó con un escándalo, el de los donativos ilegales a su partido, algo pues que lo acabó enfrentando a su propio partido y que lo hizo renunciar a la presidencia honorífica de la CDU. ¿Supone esto una mancha en su biografía? Bueno, más que una mancha es una pequeña falta, diríamoslo así, que por supuesto no es capaz de nublar todos los éxitos y todos los triunfos que ha podido acumular el señor Helmut Kohl. Esta manchita demostró un poco cuál era el carácter de Kohl. Kohl era una persona muy fiel que esperaba además fidelidad de la gente que trabajaba con él. Estos donativos al partido supusieron para él la ruptura con él mismo, ¿no? Pero en ningún momento, ni siquiera hasta llegar su muerte, denunció a la gente que había hecho esos donativos a la Unión Cristiana Demócrata Alemana, entre otras cosas porque él esperaba el mismo silencio de quienes se habían cedido ese dinero. Y lo que hay que decir también que ese dinero fue a parar a las arcas del partido, no fue un dinero que el señor Kohl se embolsó en su bolsillo. El señor Kohl vivió desde el primer hasta el último día de su vida en el bungalow que había comprado para vivir con su familia. Muy brevemente, Juan Carlos, la República Federal ha tenido a varios cancilleres memorables. ¿Qué lugar ocupará Kohl en la historia de Alemania? Pues un lugar muy arriba. O sea, todos han conocido a Konrad Adenauer o han oído hablar de él. Willy Brandt también fue un canciller histórico, el propio Helmut Schmidt también lo fue, pero Helmut Kohl acumula muchos más méritos que todos ellos. Helmut Kohl es el canciller de la unidad, es el canciller que supo aprovechar ese momento en que la puerta estaba abierta para negociar la reunificación del país y conseguirlo con éxito y convencer a las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial de que el país merecía la oportunidad de volver a ser un único territorio y de recuperar su soberanía. Pero además Kohl fue uno de los grandes precursores de la Unión Europea. Kohl es uno de los padres y uno de los ideólogos de la Unión Europea y de la Unión Monetaria. Gracias, Juan Carlos, por repasar con nosotros los méritos de Helmut Kohl. Un placer.